nos ha ocupado en más de una ocasión. El primer empleo, y cuando nosotros asumimos abordarlo, estamos hablando a un público específico, al público joven que acaba de terminar una carrera técnica o universitaria y de alguna manera necesita posicionarse. Pero si bien hablamos a ellos, les hablamos a un país, porque esa inclusión tiene que ver directamente con el desarrollo de nación. Vamos a hablar entonces del tema primer empleo. Oficialmente les presento al señor Eric Coates, es de Business Solution Group. Domina muy bien este asunto y como perito en la materia ha venido a conversar con nosotros temprano. Buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarnos. Si bien es cierto que el primer empleo siempre es algo como que nos llena de esas expectativas, no es menos cierto que muchas veces no solamente el primer empleo pueden optarlo candidatos que recién se acaban de graduar, recién graduados, sino que también cuando van evolucionando en su carrera, cuando van cursando la carrera, pues es bueno que los jóvenes opten por su primer empleo, porque así van adquiriendo experiencia a la medida también que se van entrenando, que se van adquiriendo conocimientos acerca de la carrera que están cursando. Bien, hemos planteado este tema como un problema de país, pero preparando esta entrevista quise saber cuál es la estadística. No existe ni pública ni privada de manera per se un número que nos diga cuántos son los que se quedan, aunque se habla de un gran volumen. ¿Cuál es esa evaluación que ustedes tienen del mercado al conectar el joven que tiene la intención de trabajar con ese gran mundo económico que lo recibe o que no tiene capacidad de recibirlo? No, es que intervienen muchos factores en la búsqueda del primer empleo. Inclusive interviene un factor familiar. A veces pues ¿Cómo así? Claro, porque a veces los mismos padres no quieren que el joven solicite empleo hasta que termina su carrera. ¿Y eso es bueno o malo? No, yo entiendo que no debe ser lo adecuado. Nosotros entendemos eso por la siguiente razón. Si él ya cuando sale recién graduado, sale crudo, o sea, no tiene la experiencia. No ha acumulado experiencia. No ha acumulado experiencia. Entonces, no se ve potable para una empresa. Yo creo que también interviene el tema de que los empresarios deben de ser un poquito más tolerantes en ese aspecto y sí contratar personas que no hayan tenido experiencia previa. Pero cualquier tipo de experiencia en el ámbito laboral es importante a la hora de obtener un empleo. Cualquier tipo de experiencia. Les cuento, por ejemplo, un ingeniero civil recién graduado que estaba concursando con nosotros para una posición de un cliente. Y el elemento que le dio la oportunidad de obtener el empleo fue que había supervisado personal, aunque no haya sido en su propia área, sino en el área administrativa. Entonces, eso sí fue un elemento que pesó mucho a la hora de elegir al candidato. Las políticas públicas para este aspecto de primer empleo han tenido intentos que pienso que en la práctica resultan escasos, pero podríamos hablar de cuáles son esas políticas y si han conectado con cambiar los resultados. Han habido, a nivel del Congreso han habido algunas propuestas, pero yo entiendo que no han progresado. ¿Cuáles han sido esas propuestas? Han habido algunos diputados que inclusive en días pasados estaba leyendo una propuesta un primer empleo que le daban beneficios inclusive en cuanto a hacerle una retribución a través de la tesorería y la seguridad social. Esa la usan muchos países desarrollados y parece atinada. Sí, pero en realidad son propuestas que no han caminado, no sé por qué razón. Pero en países de Europa, por ejemplo, una empresa privada que recibe tanto personal discapacitado, mayores, jóvenes, primer empleo, tiene un estímulo en la carga fiscal. Eso, de manera coherente, hace que la empresa se sienta atraída a ese tipo de personal. ¿Por qué se descalificaría? No, mire, la parte de la discapacidad, hay inclusive una ley
que obliga una cuota a las empresas, cada cierto número de empleados, a que contraten empleados con discapacidad. Esa es la ley de... Pero en sentido general, digo, para las empresas que el Estado cree políticas que directamente repercutan en sus números, pues es atractivo. Claro, podríamos copiar sí. ese modelo, no está Claro mal. que sí. Porque lo de la misma ley de discapacidad y la cuota que supone tener en cada empresa no se cumple de manera estricta. Solo las empresas públicas mayormente la asumen. No, y muchas privadas. Muchas privadas. Por eso bancos. dije mayormente. Sí, no, y muchas privadas. Nosotros participamos recientemente en una actividad precisamente para discapacitados, y nosotros también contratamos con discapacitados, siempre que cumplan con los requerimientos del cliente. Así es. Para no salirnos del tema, porque el tema el tiempo nos puede traicionar, el primer empleo, ¿qué puede cambiar la vida de un aspirante a profesional desde que esté en su etapa de formación? ¿A qué debe aspirar desde que esté en su etapa de formación para no recibir la frustración de que después de graduado no consiga un empleo? Ahí interviene también la misma situación del candidato, que cuando sale, a veces sus aspiraciones son muy altas y no está mal, pero a veces pues es el empresario el que tiene que pagar esa novatada, tiene que pagar ese ensayo-error que hace el empleado. Entonces a veces las expectativas salariales deben de disminuir un poco en cuanto al candidato en la búsqueda de su primer empleo. ¿Y qué consejo podemos darle a este mercado? Bueno, yo creo que el mejor consejo es flexibilidad de parte y parte. Yo creo que todos debemos de ser flexibles en este aspecto. Tanto el empresario, ser flexible dándole esa oportunidad a los candidatos, tanto el candidato flexibilizando un poco sus aspiraciones salariales, y sobre todo la familia siendo un poco flexible en cuanto a permitir que el joven adquiera experiencia y se ensucie las manos. Eric, para cerrar ya, si alguno quisiera un consejo ya de manera particular, una consulta en Business Solution Group, ¿cómo podría hacerlo aspirando a eso de tener su primer empleo? O puede escribirnos a currículums con S al final, currículums@bsg.com.do, o a través de nuestra página web bsg.com.do. Así que pues agradecemos muchísimo tu visita a Enfoque Matinal. Es un tema que interesa a una gran cantidad de la población porque se encuentra en ese limbo, y yo pienso que no solo a ellos, porque los efectos son para todos. Continuamos con Enfoque Matinal.